Un cordial saludo, soy Diego Alejandro Penagos, soy docente del Instituto Tecnológico Metropolitano. En esta sesión vamos a ver acerca de las máquinas de corriente alterna. Vamos entonces a mirar algunos términos de las pérdidas mecánicas que ocurren dentro de estas máquinas y entonces vamos a mostrar una serie de ejercicios. Bien, entonces vamos a ver la presentación. Este curso es Máquinas Eléctricas 1, impartido en las carreras de Tecnología Electromecánica y Sistemas Electromecánicos. Muy bien, entonces vamos a empezar con acerca de la eficiencia de motores de inducción. Muy bien, entonces vamos a dar una breve introducción. Un motor de inducción se puede describir como un transformador rotante. Entonces eso es como un buen empalme, una buena introducción para entrar como a hablar de estos motores de inducción. La sección pasada estuvimos hablando más acerca de la parte de los fenómenos o más acerca de los motores de alta eficiencia, pero también es interesante saber que un motor realmente se puede decir que es parte transformador, o sea que podemos empalmar lo que ya hemos visto en el curso. Muy bien. En un transformador normal, la salida es potencia eléctrica desde los devanados secundarios. Sin embargo, en un motor de inducción, los devanados secundarios están en cortocircuitos. Entonces ahí tenemos como una muy buena diferencia entre ambas máquinas como tal. No existe salida eléctrica, sino salida mecánica. Entonces también es otra de las grandes otra parte que tiene con respecto al transformador. Mientras en el transformador nosotros podríamos variar lo que sería la tensión, que de hecho para eso se utiliza. Para en un motor, realmente en el secundario no vamos a tener como tal una salida eléctrica y vamos a tener variación de tensión, sino que vamos a tener una salida mecánica. La salida mecánica la podemos utilizar en diferentes partes, la podemos utilizar incluso en el tema de los para emitir potencias como bandas transportadoras, también para impulsar cargas y demás. Entonces es un gran plus que se tiene como con esta parte de los motores rotativos. Muy bien, entonces vamos a mirar detalladamente la parte de las pérdidas. Las pérdidas es como lo que desafortunadamente ocurre en el mundo real, claro que tampoco es desafortunado, de hecho es una degradación de la energía, entonces nosotros tenemos como tal una energía que ingresa a nuestro motor, pero parte de esa energía se utiliza es para vencer efectos de fricción o irreversibilidad ya que ocurren en el interior de la máquina. Por lo normal estas irreversibilidades se transforman en calor, que es lo que hace que la temperatura se eleve en la máquina. Pero entonces vamos a mirar brevemente cómo se describen las pérdidas en este tipo de motores. Muy bien, entonces este es el circuito equivalente del motor de inducción. Se puede ver que es un circuito muy similar al que veíamos en el transformador. Nada más que vamos a tener unas breves diferencias para este caso. Muy bien, entonces vamos a partir de una tensión en fase en el estator. Entonces, el estator recordemos que es donde se está generando como tal el campo magnético, ese campo magnético rotatorio, que lo que hace es que el rotor trate de adherirse o de unirse a él o de perseguirlo hasta que alcance una velocidad relativamente cercana a la velocidad síncrona. Claro que eso depende si estamos hablando de un motor de inducción o un motor síncrono. Pero en este caso hablando de motores de inducción, entonces aquí se genera el campo. Entonces aquí es donde empiezan como tal las pérdidas. Primera pérdida que de pronto nos encontraremos, reactancia dispersión en el estator. Entonces esta pérdida como tal relacionada con el flujo disperso, también resistencia a cobre de estator. Esa es la oposición que tiene el material por medio del cual se conduce la electricidad como tal. También tenemos algo muy similar a lo que teníamos en el transformador monofásico, trifásico, lo que estábamos estudiando, y es la corriente vacío. Entonces la corriente vacío parte desde el motor cuando está como tal trabajando sin carga, y aquí hace dos derivaciones. La primera es reactancia magnetizante y resistencias pérdidas en el hierro como tal. Entonces aquí también relacionamos lo que vendría siendo las pérdidas en el núcleo. Reactancia y dispersión del rotor, o sea que desde este punto ya se hace como esa convergencia entre la parte mecánica, entre el estator y el rotor. Entonces aquí tenemos como esa reactancia. Resistencia cobre rotor, recordemos que aunque se esté utilizando
un rotor de tipo jaula de ardilla, igual vamos a tener unas pérdidas que ocurren a través de de la parte constructiva de las varillas que están unidas. Entonces ahí vendría tal como tal las pérdidas. Y la última, que sería esta resistencia de la potencia mecánica entregada. Esta resistencia hace alusión también a la parte del deslizamiento. Recordemos que gracias a que existe ese deslizamiento es que un motor de inducción puede trabajar. Entonces, como tal, genera como esa parte. El deslizamiento hace referencia a esa cantidad proporcional que es relativa a la velocidad del campo, la velocidad síncrona del campo. En este caso tenemos que, por ejemplo, el campo puede estar girando, bueno, girando no, estar, digamos así, rotando 3600, 1800, 1200, 900 veces por minuto, cuando 900 revoluciones por minuto, nosotros lo miramos como en un corte de perfil, pero el rotor, hacer un motor de inducción, trata de perseguir ese campo lo más que pueda. Entonces la velocidad del rotor va a ser levemente menor a la velocidad del campo. Mientras que en otro tipo de motores, por ejemplo, los motores de síncronos, que son como, digamos así, la segunda opción que se tiene como para esta parte, la velocidad síncrona, que pero se llama síncrona porque está en sincronía con el campo del rotor, básicamente es la misma o es muy, muy, muy leve el desfase que se tiene. Entonces eso es como la diferencia que se tiene como con respecto a ambos motores. Sin embargo, es mucho más utilizado en los motores de inducción, dado por su facilidad en el control del arranque, mientras que los motores síncronos tienen como esa pequeña desventaja como tal. Entonces ahí se tiene como la parte de esa resistencia de potencia mecánica entregada, que básicamente sería como esa diferencia que se pone respecto a esta parte del campo. Muy bien, también se tiene la eficiencia en los motores de inducción. Aquí se puede ver, vamos a observar un momentico este gráfico y vamos a detallar básicamente lo que se estaría como solicitando puntualmente en esta parte. Entonces, algo muy similar también a lo que veíamos en el motor DC. De hecho, también se puede hacer uno para un transformador, pero esto como tal representa esas pérdidas que hay a través del flujo de potencia del motor. Entonces sabemos que partimos desde una potencia eléctrica, que sería esa P sub in, y terminamos en una potencia mecánica para esta parte de esos motores de inducción. Muy bien, entonces básicamente, ¿cómo empezaríamos? Primero, ingresar una totalidad. Claro que este gráfico está, digámoslo así, un poco más exagerado, pero es como la idea. Entonces empezamos teniendo una potencia total, que es la que nos entrega la red. Esta potencia entonces inicia en este punto, pero a medida que vamos avanzando o a medida que ese electrón o, o esta parte de la corriente va ingresando a la máquina, se va encontrando con lo siguiente. Lo primero que se encuentra son con esas pérdidas en el cobre del estator. Entonces ahí es donde entra como la parte de la resistencia de los conductores. Entonces miremos que se nos va reduciendo levemente esa potencia de salida. Después continúa con las pérdidas en el núcleo, entonces llegan hasta este punto. Entonces por favor vamos revisando esta parte. Muy bien, entonces al observar este gráfico también podemos ver que se presentan unas breves pérdidas en el núcleo. Entonces, vemos acá, esas pérdidas son en el núcleo ferromagnético que tiene como tal la máquina. Entonces ahí encontramos los fenómenos como las corrientes parásitas, el flujo disperso y demás. Entonces acá esa potencia de entrada se nos va reduciendo cada vez más. No digamos la potencia de entrada, digamos la potencia que va a través de la máquina. Ya a partir de acá ya tenemos como tal una parte transformada. Entonces aquí también tenemos lo que son las pérdidas del cobre. Entonces aquí vamos teniendo como esa parte. Esta es la potencia de entrada que ya miren cómo se va reduciendo.
tenemos posteriormente una potencia convertida, ya una potencia mecánica. Tenemos acá la parte de las pérdidas en fricción. Esto hace más que todo parte al entrehierro. Entonces miremos que esas pérdidas en fricción nos van reduciendo más esa potencia con respecto a la potencia de entrada, y tenemos unas pérdidas varias, que son las pérdidas de misceláneas y demás que también se pueden encontrar. Y miremos entonces la potencia de salida si la comparamos con respecto a la potencia de entrada. Entonces, a pesar de que este gráfico está un poco exagerado, es posible determinar o es posible observar que cada vez que la energía va fluyendo a través de los componentes de la máquina, esos componentes absorben una parte, bien para vencer fricción, para vencer pérdidas en el núcleo, para vencer pérdidas en el rotor y demás. Y esta energía normalmente ya se disipa en calor o se disipa ya para vencer como tal esos fenómenos, y como tal la potencia de salida es menor que la potencia de entrada. Entonces aquí es donde parte como el término de la eficiencia, dado que si la eficiencia fuese de 1 o de 100%, estaríamos asumiendo que estas pérdidas no existen, pero esto obviamente es inevitable. Los ingenieros como tal tratamos de reducir estas pérdidas, pero esto llega a un punto en que ya no se puede más como tal. Entonces aquí hay que considerar que estas pérdidas van a existir a menos de que se retiren los materiales que están acá expuestos, o cosa que no es práctica porque yo no puedo retirar, por ejemplo, los cables conductores. Entonces eso sería como la cuestión del motor. Entonces miremos que no vamos a tener jamás de que la potencia de salida va a ser mayor que la entrada, porque estaríamos en contra de todo lo que hemos visto acá. Estaríamos diciendo que básicamente esa potencia se estaría creando de la nada, y también por los términos de bien físicos sabemos de que la energía que entra no va a ser superior a la energía que sale. No podemos llegar como a decir que esta va a ser la potencia de salida. Entonces hay que tener aquí como en cuenta esto, porque esto que estoy dibujando, yo digo que esta es la potencia de salida, es porque sí o sí le está ingresando potencia o una energía externa como tal. Entonces estos son básicamente las pérdidas que se tienen en el motor de inducción. Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte de las pérdidas, nada más que describiéndolas una por una. Entonces, el primer tipo de pérdida, vamos a tener entonces cómo se distribuye este flujo de potencia. Entonces tenemos la potencia de entrada. Eso no es una pérdida como tal, de hecho es la energía que proviene desde la red eléctrica. Entonces, está asociada básicamente con la tensión, corriente y factor de potencia. Este es un dato muy a considerar, porque el factor de potencia también reduce como tal esa potencia activa que se está haciendo. Entonces recordemos que esta potencia es potencia activa. Recordemos entonces aquí como brevemente que entonces acá vamos a tener el triángulo. Aquí vamos a tener básicamente esto que sería el coseno de phi, o este que sería el factor de potencia. En este caso, claro que como tal esto no es de esta forma, lo que eso está relacionado, pero esto es lo que se llama el coseno de phi. Muy bien, entonces aquí tenemos la potencia aparente, potencia activa y la potencia reactiva. Entonces la potencia de entrada es raíz de 3 veces voltaje por corriente por el factor de potencia. Entonces esto es lo que hemos venido viendo a lo largo del curso. Entonces, a medida que aquí podemos hacer incluso una relación, sabemos que el voltaje y la corriente no son parámetros modificables como tal, bueno, respecto a una conexión estándar, pero el factor de potencia sí puede variar. Eso depende mucho también de esa carga que tenga el motor. Entonces sabemos que a mayor factor de potencia, esta potencia va a ser, digamos, lo más cercana a la potencia aparente, pero obviamente no vamos a llegar a que potencia activa sea igual a potencia aparente. No es posible, obviamente, porque siempre se van a generar reactivos dado las inductancias que están internamente en el motor. Entonces, aquí también se puede sacar la conclusión de que si disminuye el factor de potencia, esta potencia activa disminuye. ¿Cuál sería el efecto en el triángulo de potencia? Sería entonces que
esta potencia, digamos que esta sea la potencia inicial. Voy a borrar acá. Si esta es la potencia inicial, sabemos que esta es la potencia activa, o potencia reactiva y potencia aparente. Lo que realmente cuando se disminuye el factor de potencia, se estaría aumentando la potencia reactiva. Estaríamos llegando como esto a esto, algo más o menos así. Y como efecto, la potencia activa se disminuye y la reactiva aumenta. Entonces, ese es un dato a considerar, obviamente, como para esta parte. Muy bien, entonces aquí en el diagrama se tiene que, estamos hablando como tal de la potencia de entrada, voy a dibujarlo como por acá, que es este dato, que estamos hablando acá. Muy bien, entonces seguimos con las pérdidas, ya empezamos con las pérdidas en el cobre del estator. Entonces, voy a mostrar unas breves imágenes como para que sepamos de lo que se está discutiendo. Voy a buscar el estator para que miremos lo que vendría siendo el estator, que básicamente sería la parte donde se induce el campo. Por ejemplo, esta imagen nos muestra como más ese detalle. O aquí también podemos verlo, que el estator vendría siendo todo lo que incluye las bobinas, donde viene la línea trifásica, que es lo que nos va a generar ese campo rotativo. Esto como tal, miremos por ejemplo otro estator acá, que como tal van ordenadas cada una de estas líneas. Obviamente cada separación es múltiplo de 3, dado que tenemos 3 fases. Entonces aquí esto es lo que vendría siendo. Y aquí estaría como tal el núcleo, que es como las pérdidas. Aquí también la podemos ver. Que realmente lo que hace el estator es que el estator nos genera, digámoslo así, es un electroimán, digámoslo así, un electroimán parcial, que a medida que se va moviendo a través del desfase que tiene cada uno, que son 120 grados eléctricos, lo que va haciendo es que va atrayendo a ese rotor, por ejemplo este, y esto lo que hace es que el rotor lo siga, dado como que siente esa atracción magnética. Entonces aquí está como ejemplos del estator. Aquí miren, por ejemplo, un ejemplo con respecto al rotor, que ellos tienen como tal una separación muy pequeña. Bien, entonces aquí vuelvo y muestro como esta parte de las pérdidas en el estator. Entonces estas pérdidas están asociadas con la corriente que circula por el devanado del estator y aumentan con el cuadrado de la carga. Esto no es un dato menor. Quiere decir que nosotros tenemos una carga muy cercana a la nominal. Vamos a tener una mayor pérdida. Aquí tenemos, por ejemplo, matemáticamente sería algo así. Entonces, algo que hay que tener como muy en cuenta, porque quizás estas son las pérdidas que más varían en la máquina de inducción. Entonces, hay que tener como en cuenta esa parte. Quizá como de lo que estamos hablando, y aquí se muestra brevemente, bueno, en un esquema, como se dice, esto no es del todo cierto, porque esto varía, pero entonces sabemos que esas pérdidas como tal van aumentando con ese cuadrado. Entonces, como para hacer un ejemplo brevemente, si estamos a un cuarto de la carga y estamos a un medio de la carga, si yo quiero encontrar las pérdidas en el cobre, este factor sería elevarlas al cuadrado. Entonces, miremos que vamos a hacer una comparación. Si partimos de un cuarto de la carga y un medio, obviamente un cuarto va a ser 0.25 y un medio va a ser 0.5. Si nosotros queremos calcular esas pérdidas, entonces miramos que esto al final va a dar un 16avo en pérdidas, y esto nos va a dar un cuarto. Entonces miremos que un cuarto sabemos que da 0.25 y miremos, por ejemplo, con la calculadora acá, ¿cuánto sería un 16avo? Sería 0.0625. Entonces miremos que solamente con duplicar la carga, la diferencia que nos entraría a dar estas pérdidas. 0.0
625. Y sería igual si yo tomo 3/4 partes de la carga, o sea, 0.75. Si nosotros le damos esto al cuadrado, nos va a dar 9,74avos. Perdón, 9,16avos. Entonces, si hacemos esa cuenta, vamos a mirar cómo varía. 0.5625. Entonces miremos que uno tranquilamente diría que esto aumentaría de forma lineal, pero no es así. Y así hasta llegar prácticamente a 1. Entonces con 1 ya tendríamos unas pérdidas totales que serían de 1 unidad. Entonces eso es como lo que hace referencia como esta parte de las pérdidas del estator. Muy bien. Tenemos también las pérdidas en el núcleo. El núcleo ferromagnético también nos genera ciertas cantidades de pérdidas. Entonces voy a dibujarlo por acá. Ya llegamos como a esta parte y tenemos unas pérdidas que son tomadas directamente desde la potencia de entrada. Muy bien. Entonces, esas pérdidas en el núcleo, lo que nos hace a entender es que son pérdidas que se dan por el fenómeno de histéresis. Y las corrientes parasitas en el estator y el rotor. Entonces, esas corrientes como tal se nos van a disipar en calor y este calor como tal no es aprovechado por la máquina. De hecho, el ventilador que está conectado al rotor lo que hace es que expulsa ese calor, obviamente para no acumular esa energía y nos debilite como tal y el aislamiento que tienen los motores. Muy bien, aquí también son también aquí constantes. Esto es como la ventaja que se tiene porque recordemos que estas varían con la carga al cuadrado. Estas son constantes a velocidad y flujo constante. Entonces aquí tenemos como esa ventaja y varían con respecto a la frecuencia. Pero normalmente un motor, la frecuencia va a ser la misma de la red, entonces no vamos a tener como ese inconveniente. De hecho, entre el arranque y ya la carga total, que es lo que trata de hacer un convertidor de frecuencia, igual cuando ya está con la carga, la frecuencia va a ser la misma, entonces se va a tener como esa parte constante. Entonces las pérdidas en el núcleo son equivalentes a la tensión y a la resistencia. Se voltaje al cuadrado por la resistencia se nos va a dar esas pérdidas en vatios. Recordemos que todo lo que son pérdidas también se está en unidades de potencia. Entonces aquí tenemos como esa parte. Igual cabe mostrar aquí, por ejemplo, unas imágenes de que el núcleo lo podemos ver básicamente, por ejemplo, en las mismas imágenes que vendrían siendo como estas divisiones. Estas divisiones son el núcleo ferromagnético que permiten esa gran conductividad magnética. Y esto como tal es lo que nos permite transferir más eficientemente lo que sería la parte del campo magnético. Miremos, por ejemplo, esta imagen está muy buena como para lo que se está explicando, y es que miremos básicamente lo que ocurre con el campo. El campo también viaja a través de ese material ferromagnético y lo que hace es que transfiere ese magnetismo directamente al rotor. Entonces miremos básicamente cómo se puede obtener esas pérdidas. Muy bien. Tendremos también la potencia en el entrehierro. Entonces tenemos como tal que esta es la potencia en este punto que transfiere al rotor de la máquina a través del entrehierro. Muy bien. Básicamente el entrehierro es como ese pequeño espacio en el que no hay material férrico y es el que se comunica entre el estator y el rotor. Entonces recordemos que en los transformadores veíamos como algo así. Incluso unos ejercicios que teníamos, esto digamos que es uno tipo ventana, por ejemplo voy a dibujarlo por acá y estoy tomando como esta partecita, como esta vista, y por acá teníamos también esto. Muy bien, entonces recordamos que por aquí viajaba el flujo magnético, por aquí continuaba el flujo, que lo asignábamos como la
como esa, como el núcleo de, perdón, como el circuito de, como un circuito eléctrico. Entonces por aquí había como un especiecito, este es el conocido entrehierro, y aquí hacia acá lo que ocurre es que esas líneas de campo se nos van a disipar, muchas se van a contener predatores que se van a disipar, y al disiparse estos son los que no nos contribuyen a generar como ese campo magnético en el rotor. Entonces, al no generando ese campo magnético, estas líneas se pierden como tal, se dispersan, y esto como tal no nos genera trabajo. Entonces, aquí es donde viene como la parte de las ineficiencias. Esto es representado en un transformador, pero vamos a mirar cómo queda en un motor. Entonces, haciéndole como un corte transversal, entonces aquí básicamente vendrían las bobinas, que serían estas. Entonces sabemos que son múltiplos de 3, unas entran, otras salen con respecto a esta figura. Y entonces por acá muy cerquita, muy cerquita, sin tocarse obviamente, viene lo que sería, esto sería el rotor. Muy bien, y esto obviamente sería el estator, que obviamente se llama así por ser estático. Estático con respecto a un rotor. Entonces, así se observa en estas partes, o en esta zona, voy a dibujarlas con otro color. Esta que está como en azulito, hacen referencia a ese entrehierro. Entonces, ese entrehierro como tal no es un dato que se pueda calcular libremente porque no hay como un aparato que nos mida la potencia perdida justamente en ese punto. Entonces se puede subir básicamente de, entonces nosotros queremos hallar este valor, que sería básicamente esto. Entonces sería toda esa potencia que está entrando menos esas pérdidas en el cobre, stator, y esas pérdidas en el núcleo, que es básicamente una relación matemática obtenida de este gráfico. Entonces así es como se pueden obtener esas pérdidas en el entrehierro. Muy bien, seguimos con las pérdidas en el cobre del rotor. Muy bien, entonces hay que recordar que el rotor también tiene en su que haber, también tiene material conductor, en este caso cobre. Recordemos también que el rotor puede ser de dos formas. Está el rotor jaula de ardilla, también está el rotor de vanado, que recordemos que el de vanado es el que tiene las escobillas. Entonces esas pérdidas están asociadas a la corriente que circula por el de vanado del rotor. Aumentan con el cuadrado de la carga, muy similar a lo que hemos visto. Y esas pérdidas son muy parecidas a las pérdidas del cobre del estator. Entonces nosotros estamos acá y son prácticamente muy similares. Entonces, ¿qué es lo que entra a ocurrir acá? Estas pérdidas como tal son variables, no son estáticas como la vemos en las pérdidas en el núcleo. Pues aquí es donde entra como a jugar como esa parte de qué cantidad de carga es la que está soportando el motor. Pero hay que recordar que carga no precisamente es peso, carga es la potencia que está utilizando con relación a la potencia total o la potencia nominal. Entonces hay que tener como en cuenta esa parte. Muy bien, también tenemos la potencia mecánica. Entonces la potencia mecánica restante, o sea, que es esta, se convierte en la potencia eléctrica a mecánica. En pocas palabras, es el punto donde se convierte esa potencia eléctrica, ya se transfiere a la potencia mecánica del eje, que ahí es donde podemos aprovecharla para generar un trabajo. Pero igual ahí tenemos que detenernos porque también tenemos más tipos de pérdidas. Entonces vamos en este punto de esta gráfica. Entonces, básicamente hay que mirar es cómo se obtiene. Entonces, básicamente la potencia convertida la tenemos desde la potencia, que es la potencia del entrehierro, menos la potencia de las pérdidas obtenidas por el cobre del rotor. Pero recordemos que esta potencia la podemos partir desde la potencia de entrada menos, y entonces empezamos con las pérdidas en el cobre del estator, menos las pérdidas en el núcleo,
menos las pérdidas en el core del rotor. Entonces miremos que también se puede, esa potencia convertida, viéndolo como desde el punto matemático, ya se tiene como en cuenta tres tipos de pérdidas. Entonces, pérdidas en el cobre del desator, que son inevitables, que es la resistencia del material. De hecho, como material superconductor, estas pérdidas son prácticamente despreciables. Pérdidas en el núcleo, que también son prácticamente inevitables. Y aquí tenemos también las pérdidas en el rotor. Entonces, miremos que desde esas tres ya tenemos esa potencia mecánica convertida, pero solamente hasta ese punto lo que se convierte ya en movimiento. Muy bien, también tenemos aquí lo que serían las pérdidas por fricción y ventilación, que esto ya sabemos que se hace referencia a todos los equipos mecánicos que soportan la estructura de la máquina. Entonces miremos que tenemos cojinetes básicamente serían los rodamientos, rozamiento con el aire, etc. ¿Por qué rozamiento con el aire? Porque obviamente como tenemos ventilación, entonces nosotros tenemos una pequeña turbina que está en la parte inferior. Por ejemplo, esta. Voy a dibujarla acá, a ver cómo nos queda. Como tal tenemos aire entrando, que está entrando de manera forzada, esto es a través de una convección forzada, y como tal ese aire sale a una mayor velocidad, o sea que le estamos transfiriendo energía mecánica, energía cinética, y esa conversión energética obviamente va a disminuir. Y lo que hace es que también en todo el motor, porque esto realmente estaría chocando con el rotor, esto permite como tal enfriar la máquina. Sin embargo, el costo de esto es también tener esa pérdida adicional como tal. Entonces, esto que vendría siendo el rotor, entonces sería como esa pérdida adicional. Igual de todas maneras, esto es algo que se debe hacer sí o sí porque el motor como tal se va a convertir como una, digámoslo así, como haciendo una analogía, una resistencia térmica porque va a generar calor y ahí ese calor hay que expulsarlo para que no, para prolongar la vida útil del elemento como tal. Entonces, estas pérdidas también son constantes a velocidad constante. Aquí tenemos la misma velocidad angular. Entonces, las pérdidas no tienen por qué aumentar o disminuir de un momento a otro. Y esto es algo que ya es externo al motor, porque hay que recordar que si tienen los cojinetes por acá, por ejemplo, ya como tal no tenemos como más que hacer. Es decir, esas pérdidas son realmente pueden ser mayor o menor dependiendo el estado de los elementos. Incluso los motores de alta eficiencia tratan de que ese equipo de ventilación sea lo más compacto, por eso también hacen pruebas incluso en programas fluidodinámicos para mirar que realmente convierta bien esa energía mecánica en energía cinética a través del aire y pueda tener una mayor capacidad de refrigeración, pero no tanto aumentando el tamaño del ventilador, porque si se aumenta el tamaño del ventilador va a haber más peso, entonces va a haber más energía requerida para mover ese aire y también para mover el peso también de esa pequeña turbina que se tiene. Muy bien. Tenemos las pérdidas varias adicionales. Estas pérdidas adicionales hacen referencias a flujos de dispersión, flujos de reacción de inducido, etc. Entonces, básicamente son pérdidas que son imposibles de medir. O sea, no tenemos como un equipo, una máquina o un elemento, un dispositivo que nos mida cuánto equivalen las pérdidas. Estas pérdidas son prácticamente inevitables. Es algo que sí o sí, por necesidad, se tiene que cumplir. Entonces, esas pérdidas varias también hacen parte de esa potencia que se está perdiendo. Entonces, como no es posible medirlas, se asume este dato que dice que por lo general es un 1% de la potencia de salida para los motores de más de 200 caballos de fuerza. Entonces, también es bueno decir que entre mayor capacidad tenga el motor, o incluso entre mayor potencia transmita, las pérdidas realmente van a aumentar a medida que aumenta la potencia del motor, pero en proporción las pérdidas van a ser menores. Eso se puede ver, por ejemplo, si nosotros miramos el ámbito, por ejemplo, de fluidos,
las pérdidas por fricción entre una tubería y un líquido que viajan a través de esa sección. Entre más pared esté en contacto con el agua, va a haber mayor fricción, mientras que para tubos mucho más grandes, para tubos de diámetros superiores, lo que realmente va a ocurrir es que menor agua va a estar en contacto con el material, por lo tanto esas pérdidas por fricción se van a disminuir. Entonces eso es como una analogía que se está haciendo como en esta parte. Claro que entonces, como tal, asumimos un 1% dado que no tenemos como otra información adicional. Muy bien. Tenemos por último la potencia de salida, que la potencia de salida básicamente es la potencia efectiva, es decir, la potencia que realmente ahora sí voy a estar utilizando o la que nosotros vamos a poder tener disponible en ese eje. Entonces, esa es la potencia efectiva que entrega el rotor del motor a la carga. La carga, lo que esté conectado al eje, podemos estar hablando ya sea de un servomotor, estamos hablando de una banda transportadora, no sé, algo que básicamente mueva este elemento, una caja de engranes, piñones para reducir, aumentar o bueno, duplicar velocidad. Entonces eso vendría siendo la carga. Y estas básicamente se obtienen de ¿qué? Se obtienen de restar la potencia mecánica, o sea, la potencia convertida, como lo mostramos acá, las pérdidas por fricción y las pérdidas adicionales. Entonces, si nosotros realmente nos pusiéramos a hacer una ecuación completa de esto, o mejor dicho, bien detallada, tendríamos entonces básicamente lo siguiente, tendríamos que esa potencia de salida realmente sería la potencia de entrada menos todo lo que son pérdidas. Entonces empezamos con las pérdidas en el estator, seguiríamos con las pérdidas del núcleo, estaríamos las pérdidas del rotor, estaríamos las pérdidas de fricción, estaríamos las pérdidas de peso. Entonces miremos que la potencia de entrada es seriamente afectada por estos 5 parámetros que, a pesar de que están resumidos en esta parte, esto lo que nos afectaría como tal o nos disminuiría o nos degradaría, digámoslo de esta manera, la calidad de la energía que está entrando con respecto a la que está saliendo. De hecho, sería la que sale con respecto a lo que entra. Muy bien, entonces, eso sería básicamente como este principio para esta parte de los motores. Muy bien, aquí se muestra brevemente cada una de las partes que tiene como tal este motor de inducción. Entonces, básicamente vamos a partir desde una potencia eléctrica de entrada. Entonces, miremos aquí, a pesar de que se utiliza con diferentes nombres, sería básicamente lo mismo. Entonces, tenemos aquí una potencia de entrada. Aquí tenemos básicamente las conexiones. Entonces, este sería el estator. Como se puede observar, aquí estaría también la parte del núcleo. Aquí tenemos entonces las pérdidas en el cobre, pérdidas en el estator, que son como tal pérdidas eléctricas. Tendremos también las pérdidas en el entrehierro, que sería como ese pequeño espacio que hay entre el estator y el rotor. Ahora sí también tenemos las pérdidas en el cobre del rotor, pérdidas en el hierro también del rotor, aunque también van asociadas directamente con las pérdidas en el entrehierro. Pérdidas mecánicas, también tenemos lo que son pérdidas varias, en este caso como lo llaman esa potencia mecánica interna. Y por último tenemos una potencia útil, que es la que podemos utilizar. Entonces, este análisis se hace para mirar básicamente qué tan eficiente es una máquina de este tipo, porque si estas máquinas no son como tal eficientes, entonces ya tendríamos que mirar cuáles son los parámetros que están afectando como tal. Pero entonces, obviamente estos motores no son tan eficientes como lo son los transformadores. Los transformadores prácticamente tienen una eficiencia muy cercana a la eficiencia ideal, pero ya los motores tienen como ese pequeño inconveniente de que ya esa eficiencia va a entrar como a disminuir ya en una mayor medida. Entonces, eso sería como tal esas partes del motor. Muy bien, también vamos a mirar lo que sería el torque útil, porque el torque es lo que a nosotros nos interesa. De hecho, en los catálogos de los equipos mecánicos también sale como ese torque, que eso uno también ignora, pero esta parte realmente es lo que nos dice qué
qué tanta carga inercial puede mover. Entonces miremos, por ejemplo, aquí el torque útil. Entonces, ese torque útil es el que es capaz de desarrollar el motor en su eje. Entonces, ese torque lo podemos obtener dividiendo la potencia de salida sobre la velocidad. Entonces, recordemos que aquí en el diagrama vamos a tener una potencia de salida y una velocidad angular. Entonces, potencia es igual a torque por velocidad angular. Entonces, aquí básicamente el torque sería despejar de esta ecuación potencia sobre velocidad angular, que es la velocidad angular de estar en radianes sobre segundos. Y aquí también es la potencia de estar en vatios o en kilovatios para tener kilonewton, si sea el caso, kilonewton metro. Bien, entonces eso sería como ese torque útil, que es el torque que realmente se estaría ingresando como tal a esa máquina. Y la eficiencia, que es un parámetro sumamente importante, quizás muchos todavía o apenas empezando a estudiar esta parte de motores creen que la eficiencia es un parámetro nada más, es un indicador nada más, que realmente lo que interesa es que algo mueva a otra cosa, pero realmente no es así. La eficiencia realmente lo que me quiere decir es que tanta potencia de la que me está entrando se está aprovechando para realizar un trabajo. Si tenemos una eficiencia muy baja, sabemos que nosotros estamos ingresando mucha energía y estamos obteniendo muy poca, esa conversión energética va a ser muy pobre. Entonces, eso es lo que nosotros debemos evaluar con esta parte. Entonces, la eficiencia es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Podemos hacer aquí un igual también. Podemos decir que la eficiencia es la potencia de entrada menos pérdidas sobre la potencia de entrada por 100%. Entonces, veremos que este valor nunca va a ser superior a 1. No tiene tampoco sentido dado que no le estamos agregando energía externa, aparte de la energía eléctrica que le está ingresando. Entonces es un dato no mayor que nos indica realmente ese equipo cuánta es la cantidad de las pérdidas que se pueden obtener aquí en este evento. Entonces es como muy importante como ese detalle. Muy bien, vamos a realizar entonces un ejemplo en el que vamos a ilustrar básicamente lo que estamos aprendiendo con esta parte de motores. Entonces, un motor de inducción de 480 voltios, 60 hercios, 50 caballos de fuerza, trifásico, toma 60 amperios con un factor de potencia de 0.85 en atraso. Las pérdidas en el cobre del estator son de 2 kilovatios y 700 vatios en el cobre del rotor. Las pérdidas por rozamiento propio y con el aire son de 600 vatios y las pérdidas en el núcleo son 1800 vatios. Y las pérdidas adicionales son despreciables. Entonces, nos solicitan A, encuentre la potencia en el entrehierro, B, la potencia mecánica, la potencia de salida y la eficiencia del motor, que vuelvo y repito, no es un dato menor. Entonces aquí vamos a mirar básicamente cómo vamos a encontrar estos datos. Entonces, como hemos venido haciendo en el curso, vamos a abrir entonces un pequeño documento en Excel. Voy entonces a proyectar esta pantalla de esta forma para que vamos entonces solucionando como paralelamente el ejercicio con respecto a lo que nos muestra Excel como tal. Muy bien, entonces vuelvo y repito, básicamente lo que se busca en los motores es el tema de la eficiencia, que eso normalmente va a ser lo último que vamos a estar encontrando. Entonces voy a apuntar los datos de entrada. Vamos a extenderlo esto un poquito más para que se pueda ver mucho más grande y vamos a aumentar el tamaño acá. Entonces básicamente lo que tenemos es un voltaje que es de 480. Vamos a agregarle este, voltios. La frecuencia que sería de 60 Hz. Una potencia que sería 50 caballos de fuerza y una corriente que sería igual a 60 amperios. Vamos a cerrar esto un poco acá.
Todo lo que nos están solicitando, entonces nos dicen las pérdidas en el cobre, o sea que nosotros podemos decir pérdidas en el cobre del estator, llamarlo de esta manera, pérdida en el cobre del estator, son básicamente 2 kilovatios. Entonces aquí ya debo pensar cómo trabajo. Normalmente puedo trabajar en kilovatios o puedo trabajar en vatios. Realmente es mejor trabajar en vatios, perdón, en kilovatios para este tema, porque miremos de que solamente las pérdidas en el estator son de 2 kilovatios, o sea, son 2000 vatios. Entonces, si esas son las pérdidas, entonces la potencia real del equipo va a ser muchísimo mayor. Entonces, vamos a mirar como tal esos detalles. Entonces, las pérdidas en el condensador van a ser de 2 kilovatios, vamos a trabajar entonces en kilovatios. Muy bien. Bueno, y las pérdidas en el cobre, en el rotor, son de 700 vatios, o sea, 0.7 kilovatios. Muy bien. Las pérdidas por rozamiento propio y con el aire son de 600 vatios. Entonces hay que recordar que las pérdidas en el rozamiento también las podemos colocar como pérdidas de fricción, que estos valen 600 vatios, o sea, 0.3 kilovatios. Y las pérdidas en el núcleo valen 1800 vatios, o sea, 1.8 kilovatios. ¿Listo? Y las pérdidas adicionales son despreciables. Básicamente ya nos están dando todas las pérdidas del equipo, entonces no tenemos ahí como problema. Muy bien, entonces me están solicitando, encuentre la potencia en el entrehierro. Entonces básicamente nos están solicitando cuánto vendría siendo esas pérdidas que tenemos como tal en el entrehierro. Entonces básicamente vamos a revisar entonces cuáles serían esas pérdidas en el entrehierro. Entonces recordemos que las pérdidas en el entrehierro es esta potencia que la llamamos como A sub G. Entonces miremoslas acá. Entonces estas serían esas pérdidas que nos están solicitando acá y las pegamos. Entonces miremos aquí en el A, nos están básicamente solicitando esto, entonces las potencias del entrehierro. Entonces recordemos que es igual a la potencia de entrada menos pérdidas en el cobre de estator menos pérdidas en el núcleo. Pero no tenemos potencia de entrada, entonces vamos a hallar primero esa potencia de entrada. Bien, entonces la potencia de entrada, hay que recordar que esa potencia de entrada es igual a lo que sería, bueno, de hecho lo tenemos aquí en las diapositivas. Miremoslo acá. Potencia de entrada. Disminuir un poquito el tamaño de esto. Lo tenemos como tal. Entonces, la potencia de entrada es igual a raíz de 3 voltaje por corriente por factor de potencia. Pero aquí creo que nos dan el factor de potencia 0.85. El factor de potencia aquí es. Listo, esto es adimensional. Muy bien, entonces aquí básicamente la potencia de entrada vendría siendo raíz de 3 veces por el voltaje de entrada, que ese voltaje es 480 voltios, por la corriente de entrada, que esa corriente sería 60 amperios, por el factor de potencia, o sea, 0.85, y a esto entonces nos da 42.400 vatios. Entonces, para convertirlo en kilovatios, divido entre 1000. Entonces aquí me dio 42.4 kilovatios. Bien, ahora sí puedo agregar esa potencia en el entrehierro, que es igual a la potencia de entrada, menos las pérdidas en el cobre del estator, menos las pérdidas en el núcleo. Eso me va a dar como tal 38.6 kilovatios. Entonces esa es la potencia como tal que va hasta ese punto del entrehierro. Es decir, es la potencia que llevamos justamente hasta acá. Podemos decir que es hasta esta parte. Hasta aquí, hasta el entrehierro, hasta aquí llevamos esta potencia con respecto a la entrada. Entonces miremos que ha disminuido 4 kilovatios.
Listo, muy bien. Ahí tenemos esa respuesta A. Voy entonces aquí a colocarla en verde. Y muy bien. Entonces vamos a hacer la segunda, que es la potencia mecánica. Entonces la potencia mecánica, también tenemos aquí una expresión como para esa parte. La potencia mecánica es donde se convierte eso, que sería esta potencia mecánica, que es la potencia convertida. Entonces aquí ya vamos a copiar esto que sería directamente esta fracción. La potencia mecánica es esa potencia que hay en el entrehierro menos las pérdidas en el cobre del rotor. Entonces, básicamente, hacemos esa operación acá. Sería igual a potencia convertida es igual a esta potencia que acabamos de calcular. Y a esto le restamos esas pérdidas del cobre en el rotor. Eso es 0.7 y nos va a dar 37.9 kilovatios. Ya los decimales adicionales pues no nos entran como a... Son obviamente significativos, pero como tal no nos entra como afectar esta parte. Muy bien. Reduzco los decimales. Para que sea mucho mejor. ¿Listo? Aquí tenemos esa potencia convertida como tal. Muy bien, vamos entonces para el siguiente punto. Potencia de salida. Entonces la potencia de salida, sabemos que se denomina como Pout, que es la potencia ya final que se entrega como tal. Y esta potencia de salida, entonces ya la tenemos acá como con esta fórmula. Que aquí nuevamente hacemos referencias a esa cantidad de potencia que se nos pierde como tal, que se nos disipa. Entonces la potencia de salida es igual a la potencia convertida menos pérdidas por fricción menos pérdidas varias. Entonces básicamente ya esa información la tenemos. Entonces ya esta potencia convertida menos pérdidas de fricción sería 0.6 menos pérdidas varias. En este caso no tenemos como pérdidas varias, dado que el ejercicio nos dice que podemos despreciar esas pérdidas como tal. Entonces digamos que vendría siendo básicamente esta información. Sería 37.3 kilovatios. Muy bien, o sea, ahí sería como tal esa parte. Vuelvo y repito, esas pérdidas varias es el 1% de la salida de los motores, pero son para motores de más de 200 caballos de fuerza, entonces aquí se desprecia como tal. Pues un valor tan pequeño. Muy bien, y por último nos están pidiendo la eficiencia del motor. Entonces la eficiencia del motor también la tenemos entonces acá. Terminemos que la eficiencia ya la tenemos. Entonces esa, que sería esta es la letra griega que aparece allí, es igual, salir de aquí, vamos a ver como la formulita, aquí en Excel. Entonces tendríamos que la potencia de salida sobre la potencia de entrada. La potencia de entrada ya la tenemos, es 42, y eso sería como tal esa eficiencia del motor, que notaría 87.97 kilovatios. Muy bien, entonces ese sería como tal el ejercicio para esta sección. Entonces esto básicamente sería como tal lo que nos están solicitando como tal en los ejercicios. Muy bien, vamos entonces a revisar brevemente cómo nos quedó el ejercicio. Entonces, miremos que básicamente sería hacer todas estas conversiones, que serían los 38.6 que nos dio. Posteriormente la potencia mecánica nos daría 37.9, la potencia de salida 37.3 y por último la eficiencia. Entonces podemos decir o podríamos decir, indicar más económicamente que 100 pesos de energía que estamos ingresando, 87.97 se transforman en energía mecánica, o sea, en energía ya en mecánica ya en el eje,
y el restante sería esa cantidad de energía que estaría perdiendo para vencer pérdidas o incluso los que se nos convertiría como tal en calor. Entonces ahí estaría como tal esas pérdidas generales como tal. Bien, entonces si vamos a seguir acá, vamos a mirar básicamente lo que serían las pruebas en los motores. Otro detalle que es mucho considerarlo. Bueno, también yo lo busco por acá. Muy bien, vamos a seguir con la parte de las pruebas que se le realizan a los motores. Entonces, para determinar ciertos parámetros del motor es necesario realizar una serie de pruebas. Entonces, creo que va a ser muy similar a lo que estuvimos viendo en transformadores, pero vamos a mirar la diferencia. Tenemos la primera, que es la prueba de vacío. Entonces, la prueba de vacío, yo básicamente lo que hago es, o bueno, lo que realmente se hace es que se deja girar el motor libremente y ya de ahí se pueden tomar diferentes valores, o sea, diferentes magnitudes como estas para determinar. O sea, básicamente podemos determinar algunas de estas variables. Tenemos la prueba del rotor bloqueado o cortocircuito, que es muy similar a la que se hacían los transformadores cuando el secundario como tal se colocaba en cortocircuito hasta llegar a alcanzar su corriente nominal. Prueba de resistencia en el estator y también la prueba de carga como tal. Muy bien. Entonces la prueba de vacío. Esta se le aplica al motor una tensión igual o nominal y se le deja girar libremente sin ninguna carga acoplada a su eje. O sea, más que todo el peso de la propia estructura. Cuando me refiero a la propia estructura, me refiero al peso del rotor, de los devanados de cobre que están directamente acoplados al rotor y demás. La potencia absorbida es consumida por las siguientes pérdidas. Entonces miren lo que podemos determinar. Pérdidas en el cobre del estator, pérdidas de rotación en el entrehierro y pérdidas por rotación mecánicas. Básicamente aquí lo que podemos encontrar son esos tres elementos que nos van a permitir como determinar esas pérdidas que tiene el motor como tal. Se supone que idealmente, si el motor no está girando con carga, realmente un motor, digámoslo así, ideal, por así decirlo, bueno, como tal no debería consumir potencia, porque a fin de cuentas no se le está conectando carga, pero obviamente para mantener estos campos magnéticos y también para mantener la inercia de este peso, que representa como tal la fricción de los rodamientos, de los cojinetes, el ventilador, también el propio peso del rotor, se debe consumir parte de energía. Muy bien. Entonces, con la prueba de vacío podemos determinar lo siguiente. Podemos determinar pérdidas por rotación y pérdidas en el cobre. Entonces, miremos que estas pérdidas como tal no son cero como uno creería. Entonces miremos básicamente lo que se puede encontrar. Estas pérdidas, esto vendría siendo lo que sería la corriente de vacío, que fue lo que vimos, que era el circuito que estaba paralelo. Entonces miremos que esto también vendría siendo básicamente como esos datos. Y esa serían entonces las pérdidas por rotación, que se pueden como calcular como tal. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se hacen esas pruebas? Entonces miremos que el motor girando y sin carga, entonces nosotros medimos la potencia a través de un batímetro entre dos líneas. Sería, digámoslo así, no sé, línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces medimos entre línea 1, línea 2, línea 3. Y también medimos básicamente la corriente que está circulando a través del devanado. En este caso, por ser una conexión en estrella, pues la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Entonces aquí, midiendo la corriente, ya tendríamos como tal esa información. Entonces miremos que sería como el esquema de conexión para ese motor si queremos medir esas pérdidas como tal. Entonces miremos aquí básicamente. Muy bien. La segunda prueba que nos compete es la prueba de cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que permite esta prueba? Permite calcular el valor de las pérdidas total
efectiva. En otras palabras, la resistencia al rotor y las pérdidas en los devanados, que básicamente es lo mismo que se hacía con respecto al transformador. El motor se bloquea para impedir su rotación. Se aplica una pequeña tensión que van aumentando lentamente hasta que circule la corriente nominal. La potencia medida representa las pérdidas eléctricas en plena carga en el cobre. Entonces miremos que podemos encontrar como esas pérdidas en ese material conductor, básicamente aplicando una tensión lentamente. Aquí también obviamente se hace con una fuente variable, que lo que se permite es obtener un valor como tal de corriente hasta la no nominal, y eso lo medimos también con respecto al voltaje. Muy bien. Entonces miremos aquí también el tema de cómo sería la conexión. Entonces miremos que las fuentes son fuentes variables. Entonces miren que el voltaje como tal no es estático, voltaje es variable. Entonces lo que se hace es medir el voltaje línea a línea, se mide la corriente a través de un amperímetro. Recordamos que el amperímetro se mide en serie, y también medimos esa potencia con un batímetro entre dos líneas como tal. Entonces estas dos líneas lo que nos permite es calcular como esas pérdidas nominales que tenemos ahí como con respecto a estas pruebas de cortocircuito. Muy bien. Entonces la resistencia equivalente con respecto al ensayo sería de la siguiente forma. Entonces, los dos ensayos anteriores exigen una expresión de la resistencia equivalente. Es independiente de la conexión del estator, estrella o triángulo. Entonces aquí no tenemos como esa parte de la conexión. Entonces miremos que la fórmula, que es esa potencia de cortocircuito, es igual a 3 medios por corriente al cuadrado por esa resistencia equivalente. Entonces miremos aquí básicamente cómo quedaría esta parte matemática. Entonces aquí tenemos también que la prueba de resistencia en el estator sirve para obtener el valor de la resistencia del estator en forma independiente a la del rotor. Y también se envía directamente con un ómetro en las terminales del estator, depende de la conexión del estator. Y bien, hay que recordar que esa resistencia no necesariamente es la misma dependiendo de la conexión, entonces hay que tener como precaución al medir en resistencia en estrella o en delta. Muy bien, aquí sigue también básicamente lo que sería la prueba con carga. Entonces esta prueba de carga sirve para determinar la potencia de la carga y la corriente del factor de potencia. Entonces miremos que aquí ya estamos involucrando dos términos de los que no habíamos hablado muy en detalle, que es acerca del factor de potencia. Vemos que aquí también se puede determinar. Muy bien. Es una prueba muy útil, ya que permite obtener el valor de distintos parámetros de forma individual, de acuerdo a relaciones útiles para los motores. Bien, entonces vamos a poner esto en práctica a través de un ejemplo. Entonces, se dice, un motor de inducción trifásico, 60 Hz, 220 voltios, 6 caballos de fuerza, factor de potencia de 0.9 atrasado, tiene una corriente nominal de 16 amperios y una velocidad de 1750 RPM. Los datos obtenidos de ensayo son, entonces allí observamos una tablita en la que nos dice la prueba vacío, prueba de cortocircuito, que nos indican corriente, tensión y potencia. Entonces, tenemos una prueba tenemos una corriente de vacío de 6.5 amperios. También tenemos una corriente en la prueba de cortocircuito de 16 amperios, que no es un dato de casualidad. Recordemos que estos 16 amperios hacen referencia a estos 16 amperios nominales. Muy bien, la tensión sería 220 voltios, que es la tensión nominal del equipo, que de hecho lo tenemos acá. Vamos a ir como marcando como esas diferencias. Tenemos una tensión de cortocircuito de 50 voltios. La potencia que son en las pruebas de vacío son de 300 vatios, y la potencia en la prueba del cortocircuito, o sea, las pérdidas dadas en ese devanado, básicamente eso nos equivale a 800 vatios. Muy bien, es curioso saber que esa potencia de vacío, perdón, la potencia de cortocircuito, es obtenible también por medio de el producto entre el voltaje
por la corriente, que nos da los mismos 800 vatios. Recordemos que esas pérdidas equivalentes en el cobre, de 800 vatios, son a plena carga. Entonces hay que recordar que cuando la carga varía, esto depende del cuadrado también. Estas pérdidas dependen del cuadrado de la carga. Entonces hay que tener en cuenta como ese detalle que no es al por menor. Bien, entonces aquí seguimos con, vamos a mirar entonces el ejemplo. Entonces nos piden calcular A, la resistencia total equivalente del motor, B, las pérdidas por rotación, C, las pérdidas equivalentes en el cobre a un cuarto, a un medio, a tres cuartos y a digámoslo así, al 1.25% de la carga nominal, la eficiencia de estas cargas, la potencia en caballos de fuerza salida en estas cargas y el torque de salida a plena carga. Muy bien, entonces vamos a mirar cada uno de esos datos. Voy entonces a hacer la presentación similar a la de hace poco y vamos a utilizar nuevamente Excel. Entonces voy a colocar esto, ejercicio 1, y aquí vamos a crear esta que sería ejercicio 2. Muy bien, entonces aquí básicamente vamos a tener como estos ejercicios a realizar. Listo, entonces vamos a copiar básicamente lo que nos están solicitando acá. Entonces primero nos están indicando un motor trifásico de 60 Hz. Entonces tenemos frecuencia igual a 60 Hz, voltaje vamos a llamar esto el voltaje nominal, potencia nominal, las caballos de fuerza. Si necesario, ahorita lo convertimos caballos a kilovatios, a factor de potencia 0.9, toda esa dimensional que está en atraso como tal, una corriente nominal que es de 16 amperios y una velocidad que es de 1750 revoluciones por minuto. Esos son los datos que nos dan en el ensayo. Entonces tenemos llamemos una corriente de vacío que sería 6.5 amperios. Tenemos una corriente de cortocircuito que sería 16 amperios, que eso sería igual a esta corriente nominal. ¿Qué más tenemos? Una tensión de vacío, vamos a llamarlo V sub 0, que sería 220 voltios, que obviamente es el voltaje nominal. Tenemos también una voltaje de cortocircuito, que esto es igual a 50 voltios. Tenemos también una potencia en vacío, que es igual a 300 vatios. Aquí vamos a dejarlo en vatios, pues no vamos a ver cómo nos va con este, si lo dejamos en vatios, si no lo cambiamos. Y una prueba de cortocircuito, que es de 800 vatios. Muy bien, entonces aquí vamos a encerrar como estos datos que tenemos acá. Muy bien, vamos a minimizar un poco acá para ir entonces resolviendo esto. Listo, muy bien. Entonces nos están pidiendo de entrada la resistencia total equivalente del motor. O sea que nos están pidiendo un poquito esto más. Nos están solicitando primero esa resistencia equivalente que allá en el ejercicio simboliza como R sub E respecto a la ecuación. Entonces vamos a calcular ese valor. Entonces miremoslo acá. Entonces ese dato lo podemos encontrar a través de la prueba de cortocircuito. Entonces miremos que ahí vamos a encontrar esa resistencia equivalente. Vamos a tomarle como una pequeña captura de pantalla. Vamos a pegarla por aquí. Y realmente podemos encontrar esa información. ¿Qué es lo que nos resta hacer acá?
nos restaría despejar esto. Entonces, vamos a darle entonces aquí, insertar ecuación. Entonces, básicamente despejando esta resistencia, nos va a quedar que resistencia, o sea, R sub E es igual, pues sería la potencia de cortocircuito, en este caso sería 2, porque los pasa a multiplicar, dividido 3, que el 3 pasaría a dividir, por, vamos a ponerlo, pues aquí, por esa corriente al cuadrado. Entonces miren cómo se nos convertiría ya esa ecuación. Ya quedaría como de esta forma a esta forma. Entonces básicamente ya tenemos todos los datos. Sería entrar como a reemplazar la información. Entonces resistencia equivalente, vamos a hacer entonces aquí la fracción. Listo. Me va a quedar 2 por esa potencia de cortocircuito, que aquí en el ejercicio nos dice que es de 800 vatios, dividido 3 por esa corriente de cortocircuito, que al final es la corriente nominal, al cuadrado. Nos va a dar 2.083 ohmios. Aquí vamos a dar con los nominales, vamos a copiar ohmios. Vamos a ver si de pronto aquí nos sale el símbolo. Vamos a acá, vamos a insertarlo, cerrar. Miramos aquí, ya tenemos como tal esa resistencia equivalente del circuito como tal. Muy bien, vamos a mirar qué nos están solicitando. Las pérdidas por rotación. También es una formulita que ya tenemos, que tenemos ya incluso acá en el documento. Vamos a buscar pérdidas por rotación, que son las pérdidas en vacío. Aquí están las pérdidas por rotación, que es P sub R. Muy bien. Aquí tenemos ahora sí esas pérdidas como tal. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es algo muy similar. Vamos a mirar si ya tenemos todos los datos. Entonces, aquí sí tenemos básicamente los datos, que tenemos potencia de vacío, que la tenemos que es de 300 watts. Tenemos la corriente de vacío, que la corriente de vacío nos dio 6.5 amperios. Y esa resistencia equivalente, pues la que hallamos en el ejercicio de arriba. Entonces, aquí vamos a decir que pérdidas por rotación. Esto va a ser igual a la potencia en vacío menos esa corriente al cuadrado, o sea, 6.5 amperios al cuadrado, por esa resistencia equivalente. Y eso nos va a dar 211.98 watts, como tal. Vamos aquí, en watts. Listo, entonces aquí ya tenemos otro dato adicional. Es decir, que esta es la cantidad de potencia que se, digámoslo así, que se invierte, o que se gasta, para que ese rotor pueda girar libremente a través del equipo. Entonces, básicamente eso es lo que sería ese tipo de pérdidas. Muy bien. Vamos a mirar qué más nos están solicitando. C, las pérdidas equivalentes en el cobre a un cuarto, a un medio, a 3/4 y a 1 1/4 de la carga nominal. Muy bien. Entonces, hay que recordar un detalle, y es que esas pérdidas en el cobre aumentan respecto al cuadrado de la carga. Entonces hay que tener como muy en cuenta esa parte. La potencia de cortocircuito, recordemos que son que es la potencia que se disipa, bueno, la potencia que absorbe la máquina para que todos en sus devanados pueda como tal vencer, la electricidad pueda vencer como tal esa resistencia de la que se carga como tal de atrasar el movimiento de los electrones al interior del elemento conductor. Entonces, ya por acá leímos entonces que, vamos a darle, buscarlo donde lo dice. Creo que lo dice por acá. No, vamos a mirar entonces aquí por acá.
lo hice por acá entonces al principio, cuando estábamos hablando de las pérdidas del cobre. Aquí dice, esas pérdidas aumentan con el cuadrado de la carga. Entonces es un detalle que quería como que miráramos acá. Entonces, a medida que esa carga va aumentando, se va obteniendo como tal esas pérdidas. Listo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque si nosotros partimos, digamos que pérdidas CU, digamos así, a un cuarto, esas pérdidas van a ser muy bajas, las pérdidas a la mitad no van a aumentar cada vez más y van a seguir aumentando de manera ya mucho más proporcional. Entonces vamos a mirar entonces cada caso. Aquí tenemos esas pérdidas en el cobre. Vamos a poner estas 5. Entonces, pérdidas a la mitad, pérdidas a 3/4. Digamos, también vamos a hacer las pérdidas a un valor nominal, y esta que es unas pérdidas a 1 y 1/4, que sería 5/4 como tal. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos daría eso? Entonces, vamos a copiar por aquí la formulita. Voy a anotarla de acá. Y esas pérdidas en el cobre sería igual, entonces, a esa potencia de cortocircuito por, vamos a ponerlo de esta manera, carga al cuadrado. Entonces, básicamente sería como la formulita que entraría como a aplicar acá. Muy bien, entonces vamos a hacerla entonces. Entonces sabemos que esas pérdidas nos van a dar en watts. Y muy bien, entonces aquí vamos a empezar como tal a anotar cada una. Entonces aquí que hagamos es igual, es pérdida de cortocircuito por un cuarto al cuadrado. Entonces esto es lo que nos daría 50 watts. Entonces aquí voy a copiarlas todas aquí al final. Ya aquí ya no sería a un cuarto, ya sería a, bueno, aquí faltó algo, ponerle este símbolo de pesos en Excel para que él mantenga esta celda fija. Entonces aquí ya no sería a un cuarto, ya sería a un medio, como lo muestro ya, y nos va a dar 200, aquí sería a 3/4, estoy modificando desde aquí arriba, aquí sería a 1 nominal, y aquí sería a 5/4. Entonces miremos que esto básicamente sería el comportamiento de esas pérdidas a medida que va aumentando. Que voy a hacer algo, pero no las volvemos todas, volvemos solamente esta. Voy a hacer algo aquí. Sería a un cuarto, digamos que voy a hacerlo mejor acá para que hagamos una tablita. Bueno, aquí en Excel vamos aquí a inicio, aquí vamos a darle número para que nos muestre ese valor. Sale entonces aquí que nos muestre decimales. Listo, 0.5, 0.75, 1 y 1.25. Listo, entonces aquí vamos a hacer la misma fórmula. Entonces, ahorita me borro aquí, sería igual a este, que esta celda la vamos a dejar fija. Se deja fija es con F4 por paréntesis la carga. Esta carga al cuadrado. Pero bien, pero ahora sí puedo desplegarlas, que se vean como tal esas cargas. Entonces aquí vamos a hacer una cosita aquí también para completar carga. Pérdidas en el cobre. Y esta sería la unidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pequeña tablita como para que miremos cómo varían esas cargas en función del tiempo.
A ver si nos las deja crear rápidamente. Muy bien, eso es lo que yo quería mostrar. Entonces miremos aquí que están en las pérdidas en función de la carga. Entonces aquí podemos observar que obviamente las pérdidas no son lineales. Entonces miremos que incluso aquí Excel nos da una fórmula, línea de tendencia. Podemos mirar que esto claramente no es, esto es cuadrático, una polinómica. Miremos que se ajusta muy bien. Sí, no, aquí presentar ecuación del gráfico y aquí presentar el valor como tal. Bien, te voy a explicar que básicamente qué es esto. Entonces vamos a observar aquí lo que nos muestra. Aquí como eliminar esas líneas, eliminan de cuadrícula. Listo, está bien así. Vamos a darle un formato aquí como para que se vea. Al contrario, esto. Rellena la forma blanco y contorno la forma de color negro. Listo. Y bien, vamos a darle entonces por aquí unos títulos. Entonces sería potencia. Entonces vamos a ponerle en vatios. Y esto aquí, carga, que sería dada en porcentualmente. Muy bien. Entonces aquí básicamente vamos a tener como esto. Vamos a modificarlo aquí como un poco. Interior, vamos a darle aquí interior, vamos a darle listo, yo creo que con eso está bien. No, entonces nada, así clic derecho, dar formato al eje. Aquí podemos, eso es lo que yo quería ver. Vamos a darle a este interior. Muy bien. Ahí estamos a darle, por ejemplo, un relleno sólido de color negro. Y igual que acá. Esto como para que se vea como mucho mejor el gráfico. Listo, muy bien. Entonces a seleccionar el gráfico, vamos a no muestren gris, sino que no muestren este color. Ahora muy bien, eso es lo que quería como mostrar brevemente. Listo, entonces eso es lo que quería mostrarles, que básicamente lo que vendría siendo la carga como tal varía en función de en función como tal de, bueno, sí, las pérdidas en el cobre varían en función de la carga, como se ve, pero sin embargo no varían linealmente, sino que varían de forma exponencial. Entonces, eso es un dato algo que hay que tener como muy en cuenta porque uno creería que es un valor lineal, pero al tener un cuadrado aquí en la carga, ya vemos que como tal esta función es cuadrática. Incluso al obtener la ecuación, que esto es como la ecuación que este programa Excel nos predice, nos muestra que si nosotros queremos encontrar un valor más allá de carga, entonces básicamente lo que hacemos es que en X colocamos ese porcentaje que quisiéramos. Por ejemplo, yo quiero mirar cuánto vale 2. Sería básicamente aquí hacer como esa operación. Y Excel va a predecir básicamente eh, cuánto sería ese valor más allá. Esto se debe a que estos valores que están acompañando esta ecuación son muy pequeños. Miremos que es 7 por a la menos 12, que Excel nos quiere decir que
Este E a la menos 12 hace referencia a, a un valor que es demasiado pequeño, es un 0, y 11 ceros hacia la derecha. Y aquí también tenemos un valor muy pequeño. Entonces aquí como tal podemos como hacer esa aproximación. Muy bien, eso era como lo que quería mostrar brevemente acá. Muy bien, eficiencia de estas cargas. Entonces aquí ya nos están pidiendo básicamente cuál sería la eficiencia. Aquí también podemos incluso entrar como hacer una gráfica. Entonces vamos a mirar la eficiencia. Pues la eficiencia de las cargas, vamos entonces a combinar y centrar. Aquí creo que olvidé algo. Si no nos ven el gráfico, porque es un movimiento. Aquí vamos a colocar es pérdidas. De la carga. No, casi no ocupo, pero vamos a dejarlo así. Listo. Y aquí nuevamente vamos a ir derecho, combinar, centrar, y vamos a darle entonces como una forma. Entonces, pérdidas en función de las cargas. Entonces aquí voy a copiar esto. Bueno, entonces aquí voy a control C, control V. Aquí, eficiencia. Y vamos a mirar entonces cuál vendría siendo la eficiencia de cada uno. Voy a eliminar acá. Entonces miremos que ya tenemos aquí como tal la carga. La eficiencia nos va a dar en porcentaje. Y se le tenemos aquí como tal ese valor. Y entonces básicamente la eficiencia, ¿qué sería? La potencia de entrada sobre la potencia de salida. Muy bien. Entonces voy a aumentar un poco más esto acá. Entonces vamos a tener que insertar símbolos, ecuación. Vamos a tener que básicamente esa eficiencia. Vamos a darle entonces aquí insertar símbolos. Símbolo, vamos a ver si nos sale rápidamente este símbolo. No nos sale. Aquí por letras griegas. Aquí está, acá. Bien, es igual a potencia de salida sobre potencia de entrada. Y esto lo vamos a multiplicar por 100%. Listo. Entonces básicamente esta es la fórmula. Entonces hay otra fórmula adicional que nosotros podemos agregar acá, que es la potencia de salida, realmente la potencia de entrada. Bueno, entonces vamos a copiarla aquí mejor derecho. Potencia de entrada menos pérdidas. Que es básicamente como esa relación matemática que se tiene. Ahora sí, queda como mucho mejor así. ¿Listo? Entonces básicamente necesitamos calcular la potencia de entrada, que la potencia de entrada sabemos calcularla por acá. Es igual. Entonces aquí vamos bueno, aquí no recordaba que Excel. Ahora sí, esto es igual a, entonces, raíz de 3 por voltaje por corriente por factor de potencia. Aquí tenemos como nuestra otra ecuación adicional. Muy bien. Entonces ya tendríamos como tal esa potencia de entrada. Muy bien. Básicamente esto es lo que tenemos que combinar aquí en esta ecuación superior. Entonces, ¿cómo nos va a quedar entonces la eficiencia al final? Va a quedar de la siguiente manera. Sobre todo esto. Entonces la potencia de entrada va a quedar de esta manera. Control C.
control V, control V, toma aquí potencia de entrada, esto en paréntesis, menos esas pérdidas como tal. Muy bien. Las pérdidas entonces son las que ya hemos venido como tal revisando. Entonces vamos a dejarlas como de esta forma. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces a copiarlas acá en esta parte. Entonces tenemos que básicamente por el momento tenemos, bueno, aquí creo que se me olvidó agregar aquí como algo, que serían esas pérdidas de rotación, que son las que calculamos por acá, que esas pérdidas de rotación son fijas, son 211, no hay como cambio. Y a esto le sumamos esas pérdidas de la carga, digamos, pérdidas por carga. Nombre carga en porcentaje. Muy bien. ¿Cuáles serían estas pérdidas entonces? Las pérdidas que encontramos aquí en función de la carga y vamos a encontrar aquí en función de la eficiencia. Entonces aquí vamos a empezar como tal a entrar como a copiar esto. Muy bien, claro que aquí cabe decir que esto es toda esa potencia de entrada como tal, la tenemos en función de la carga. Porque obviamente la potencia de entrada no va a ser la nominal si tenemos una carga mucho menor. ¿Listo? Entonces vamos a copiar esta fórmula acá. En Excel vamos a mirar entonces esta parte de acá. Listo. Muy bien, entonces aquí arriba sería raíz de 3. Creo que va a ser un poco complejo. Vamos a copiarla entonces por acá. Igual, sería básicamente la potencia de entrada, raíz de 3, que multiplica lo que sería ese voltaje de entrada, si nosotros aquí no hemos calculado, no, sería igual a estos 220 voltios por la corriente, que sería 116, pero en este valor, por el factor de potencia, sería 0.9. Eso nos va a dar 5.487.36696. Entonces esta es la potencia de entrada. Voy a copiarla por aquí abajo porque este dato como tal vamos a necesitar. Lo pongo por acá y coloquémoslo de un color, coloquémoslo por ejemplo amarillo. Muy bien, esa es la potencia de entrada. Ya tenemos las pérdidas en el de eso que es básicamente la del rozamiento y el porcentaje de la carga. Muy bien, entonces aquí vamos a empezar ahora sí. Sería igual a esta que es la potencia de entrada. Entonces, potencia de entrada, voy a copiar aquí, divido esto, potencia de entrada y dividimos sobre lo mismo por esa carga, o sea, este dato, aquí también dividimos por este dato. Ay, ¿qué pasó? Que básicamente sería lo mismo, la diferencia de que este es fijo, o sea, ambos son fijos. Muy bien, entonces aquí vamos a poner esto entre paréntesis, menos, paréntesis, cierro paréntesis, esto que es un dato fijo, que son esas pérdidas por rozamiento, aquí es, más esas pérdidas en la carga, o sea, más este dato de acá. Entonces vamos a enter, y básicamente esa eficiencia nos dio del 80.9%. Bueno, aquí como estamos hablando de eficiencia, entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé un valor en porcentaje. Muy bien, ya básicamente si las ponemos todas, ya nos daría como tal estos valores. Por eso es muy bueno trabajar con Excel, es por el tema de que nos podemos sacar estos datos muy rápidamente. Entonces miremos que si incluso hacemos un gráfico, vamos a darnos cuenta que incluso la eficiencia respecto a las cargas va a tornar mucho más alto si nosotros trabajamos dentro de cerca de la mitad al valor nominal. Miremos que si nosotros nos alejamos mucho del valor nominal, esa eficiencia como tal va a disminuir ya más drásticamente. Entonces aquí está como esa parte de la
de la explicación. Muy bien, entonces básicamente utilizo esta fórmula que es el voltaje, la potencia de entrada por la carga. O sea, la carga es este porcentaje, 0.25, 0.5 y demás. O sea, aquí sería básicamente la eficiencia, que es la potencia de entrada menos las pérdidas, y las pérdidas son las pérdidas de rozamiento más las pérdidas en el cobre, que estarían en el cobre. Listo. Esto sería básicamente la ecuación utilizada. Listo, ¿qué más nos queda acá? La potencia en caballos de fuerza de la salida de estas cargas. Entonces ya nos están pidiendo básicamente cuál sería como esa potencia de salida. Entonces aquí vamos a colocar potencia de salida. Vamos a combinar y centrar aquí. Y entonces aquí voy a copiarme nuevamente esta formulita, dado que se va a necesitar. Aquí vamos a eliminar esto, que esto vamos a darlo en caballos de fuerza. Muy bien. Y ahora sí, vamos a utilizar entonces la siguiente ecuación. Entonces ya sabemos que la potencia básicamente viene siendo esta relación. Aquí vamos a ver. La potencia de carga. Esto es igual a básicamente esa potencia de entrada menos las pérdidas. O sea que básicamente sería esta primera información que tenemos acá. Vamos a copiarla mejor. No, dejémosla así. Potencia de entrada menos las pérdidas, y las pérdidas, entonces ya sabemos que básicamente vendría siendo todo esto que está aquí arriba. Creo que va a quedar como muy grande. Vamos a copiarlo y pegarlo acá. Y listo. Entonces miren que esta sería como tal esa potencia de la carga. Sería esa potencia de entrada. Bueno, aquí voy a copiar que es igual a esto para que no se nos vaya como a eliminar. Entonces aquí sería esa potencia por la carga menos las pérdidas. Muy bien. Entonces aquí, en este caso, vamos a hacer como esa conversión, y es que aquí, vamos a mirar cómo nos va a quedar. Listo, eso es lo que quería. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que hacer es conversión, y de recordar que 746 vatios es igual dividido un caballo de fuerza. Que esa es como la conversión que tenemos. Dado que todo lo que está arriba nos da en vatios, y entonces para yo convertir vatios en caballos de fuerza, lo que hago es que multiplico y divido por 746. Voy a hacerlo mejor de esta manera. Entonces aquí eso. Entonces digamos que un caballo de fuerza 746 vatios. Muy bien. Entonces como factor de conversión para esa parte, si lo hiciéramos manual como tal. Entonces, muy bien, esto es básicamente lo que voy a entrar como a copiar aquí en cada una de las cargas. Entonces aquí sería igual, voy a abrir paréntesis, sería esto, para que esto va a quedar fijo porque no lo vamos a modificar, por esta carga, menos, abro y cierro paréntesis, las pérdidas de rotación. Aquí vamos a hacerlo entonces acá, como en esta. Un momento, por favor. Listo. Esto que viene siendo fijo también, más las pérdidas en el cobre, que las pérdidas en el cobre las tenemos acá. Listo. Y al final,
lo dividimos entre 746, que es esa proporción que nos da en caballos de fuerza. Muy bien, entonces aquí ya tenemos como tal cómo se comporta esa potencia de salida a medida que esa carga aumenta. Entonces ahí podemos ver como esa relación que se tiene en cada una de ellas. Entonces ya podemos mirar como esa importancia que se tiene como tal en esta parte de esa realización del ejercicio. Muy bien, ya lo que nos resta es el torque de salida a plena carga. O sea, ya nos están pidiendo solamente un dato, que es el torque de salida. Entonces, digamos, torque. Entonces, recordemos que el torque es igual a potencia de salida. Voy a copiarlo por aquí como una formulita. Pues voy a copiarlo torque. No, esto no me deja copiarme como las ecuaciones. Vamos a ver si me las deja copiar. Si me las deja copiar. Ecuación, vamos a mirar símbolos acá, letras griegas. Esta es lo más parecida que encuentro. Torque es igual a potencia sobre velocidad angular. Entonces esta es la fórmula que tenemos. Entonces nos están pidiendo solamente el torque a plena carga. Entonces debo conocer la velocidad angular. En este caso la velocidad angular nos la dan, que es igual a un dato que tenemos acá, que es, miren, ten en cuenta RPM. Muy bien. Tenemos la potencia de salida, que esto nos había dado. Bueno, esto no lo hemos calculado, que sería esta potencia menos las pérdidas en función de la carga, que sería esto, menos las pérdidas de rozamiento. Y aquí nos da esto. Voy a copiar esa formulita por acá, que creo que no, esta cosa no la habíamos hecho. Es igual a la potencia de entrada menos las pérdidas por rozamiento menos las pérdidas en el cobre. Que de hecho estos datos es básicamente lo que estudiamos acá. En este diagrama, nada más que ya conocemos, en este diagrama de acá, nada más que ya conocemos todos los datos. ¿Listo? Esto nos va a dar en vatios. Sin embargo, la velocidad no la podemos calcular de esta manera. Entonces, vamos a realizar el factor de conversión respectivo para esto. Listo, entonces aquí la velocidad vamos a darla entonces en radianes sobre segundo, para que podamos hacer esa división como tal. Muy bien, entonces vamos a hacer como brevemente ese ejemplo. Entonces la velocidad es igual, entonces la tenemos en revoluciones por minuto, revoluciones sobre minuto. Bueno, eso no me entiende esta palabra así. Multiplicado, entonces aquí sería como esta fracción. Tenemos que un minuto son 60 segundos y por último que tenemos que una revolución son 2 pi radianes. Muy bien, entonces aquí ya la última parte ya quedaría en que ya sería básicamente hacer esta conversión. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer exactamente acá. Entonces
vamos a esta pequeña división, entonces vamos a tener que esto es 2 por pi, acá, dividido 60, y todo esto lo vamos a multiplicar por esta velocidad que tenemos acá. Entonces aquí nos va a dar como tal esa velocidad en radianes sobre segundo. Listo. Ya por último aquí hacemos el torque. Esto sería igual a la potencia de salida dividido esta velocidad. Y ya tenemos como tal que esto nos va a dar en newton por metro, que es la unidad utilizada como para este valor como tal. Muy bien. Entonces este sería como tal el ejercicio propuesto como para este ejercicio. Muy bien. Entonces ya aquí en las diapositivas se termina como de solucionar el ejercicio, tal cual lo que se ha venido explicando. Nada más que aquí en esta parte se explica como tal con un procedimiento más detallado. Bueno, muchísimas gracias por la atención y deseo un feliz resto de día.